Análisis exploratorio de las cartas a los accionistas. En primer lugar, se cargan los datos. Se tiene un total de 42 cartas a los accionistas, obtenidas de las memorias corporativas del año 2020. Las variables que se utilizarán son nombre, es decir, el nombre de la empresa; industria, el sector económico en el que opera la empresa; cargo, puesto de quien escribe la carta a los accionistas. Generalmente se trata del presidente del directorio, pero en algunos casos también escribe el gerente general. Y la carta es el texto de la carta a los accionistas. Por ejemplo, la observación número 1 es de la empresa Aguas Andinas, que pertenece a la industria servicios básicos. Una carta la escribió el presidente del directorio y este sería el texto de dicha carta. En el caso de esta empresa también se tiene una carta del gerente general. A continuación, se muestra la lista de industrias y empresas. El código de la primera línea crea un data frame que contiene solo los nombres de industria y empresa y elimina las observaciones duplicadas. Lo que ocurre en el caso en que se tiene más de una carta, como acabamos de ver, del presidente del directorio y del gerente general. Luego se muestran dos cuadros: la cantidad de empresas por industria y la lista de empresas por industria ordenadas según industria. Vemos que en el comercio hay 7 empresas, en la industria financiera 6 y en la energía y tecnología y transporte hay 4 empresas. En todas las demás industrias, servicios básicos, bebidas y manufacturas, se observan 3 empresas cada una. Estas son las industrias y los nombres de las empresas. En la siguiente celda se muestran las empresas sin carta a los accionistas. Solo hay un caso en que no se encontró carta a los accionistas, en el caso de la empresa SQM, de la industria manufacturera. Este dato se elimina de la base de datos y se resetea el índice. A continuación se muestran los distintos cargos de quienes firman las cartas a los accionistas. Se observan 5 cargos o combinaciones de cargos, lo que ocurre en el caso en que 2 personas comparten la autoría de la carta. Los cargos son presidente del directorio y gerente general, presidente del directorio, gerente general corporativo y vicepresidente ejecutivo. El siguiente cuadro muestra el número de cartas por cargo e industria. Vamos a simplificar este cuadro agrupando los distintos cargos en solo 2 categorías: gerente y presidente. En el caso en que firmaba el presidente del directorio y gerente general, se consideró que esta carta correspondía al presidente. Nuevamente se muestra el cuadro anterior, que nos mostraba el número de cartas por cargo e industria. Se observa que en el comercio y sector financiero es más común que los gerentes escriban cartas a los accionistas. Pero en otras industrias no es muy frecuente. En la industria de las bebidas, manufactura y tecnología y transporte no se observa ninguna carta a los accionistas escrita por el gerente general de la empresa. En consecuencia, las cartas más interesantes son las de los presidentes de los directorios, ya que en todas las empresas estos escriben una carta, mientras que solo en algunas escribe también el gerente general. En la siguiente celda se carga una lista de stopwords. Las stopwords son palabras sin un significado o sentido claro, como los artículos, pronombres y preposiciones, que se usan con frecuencia en todo tipo de textos independientemente de la polaridad, por lo que no contribuyen a la clasificación de las cartas.
Luego se define una función para preprocesar los textos. Esta función pone todas las palabras en minúscula, quita los números y caracteres especiales. Luego separa los textos, es decir, las cartas a los accionistas, en palabras individuales, en una lista de palabras individuales. Y luego mantiene solo las palabras que no sean stop words, es decir, remueve estas palabras sin un significado claro. Y finalmente une las palabras nuevamente para formar un texto. En la siguiente celda se aplica la función a las cartas a los accionistas escritas por los presidentes de los directorios, la variable de interés. Luego se aplica la función TF-IDF Vectorizer, que vectoriza las cartas, dándoles una estructura de data frame, es decir, una estructura matricial, donde las cartas son las filas y el vocabulario son las columnas. El vocabulario es una lista de todas las palabras presentes en el total de textos. Este vocabulario se compone de las 1000 palabras más frecuentes, ya que así lo hemos definido. El valor de las celdas de la matriz corresponde a la medida TF y IDF, Term Frequency Inverse Documents Frequency, que multiplica la frecuencia con que cada palabra aparece por el inverso de la frecuencia con que aparece en el total de textos, lo que hace que las palabras muy comunes tengan un menor peso en la matriz, y de esta forma se les dé una menor importancia. Luego se promedian los valores por columna y se muestran las palabras más y menos relevantes según esta medida. La palabra más relevante es año, luego clientes, compañía, Chile, millones, pandemia, colaboradores, parte, país y empresas. Y estas serían las palabras menos relevantes, según la medida TF-IDF. La siguiente nube de palabras es una representación gráfica de las palabras más importantes, según la medida TF-IDF. Se observan algunas palabras típicas de la jerga corporativa y otras relacionadas a la pandemia de COVID-19. Recordar que estas cartas se obtuvieron de las memorias corporativas del año 2020, el primer año en que la pandemia afectó gravemente la actividad económica del país. A continuación, se repite el mismo gráfico, pero agrupando las cartas por industria. La industria de la energía, de los servicios básicos, la industria financiera, manufacturera, de bebidas, comercio, tecnología y transporte. En la siguiente celda se separan las cartas por párrafo, de forma que cada texto, es decir, la carta, se convierte en una lista de textos más pequeños, los párrafos de la carta. Luego se usa la función explode, que transforma cada elemento de las listas en filas de la base de datos. De esta manera, cada párrafo se considera como un texto individual, que luego será clasificado por el algoritmo clasificador de sentimiento económico. Esto se hace así por varios motivos. 1. Los textos de las memorias son principalmente optimistas, por lo que si se opta por clasificar las cartas completas, todas serían optimistas. 2. Aunque las cartas sean principalmente optimistas, pueden contener párrafos pesimistas, neutrales y optimistas, por lo que clasificar cada párrafo por separado permite medir el grado de optimismo de cada carta. Por último, la forma de agregar las clasificaciones por texto es obtener el porcentaje de párrafos optimistas sobre el total de párrafos. Así también se logra un tercer objetivo, que es normalizar por la extensión de las cartas, dado que hay algunas cartas que son mucho más extensas que otras. Por último, se guarda esta estructura de la base de datos para después. Estos son los textos que vamos a clasificar con el clasificador de sentimiento económico, que implementaremos a continuación.